Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos. Muchas gracias por acudir a la 12ª Conferencia Española Passive House. Estamos en el último bloque, ya nos queda menos. Está siendo una conferencia un poco diferente, pero bueno, estoy seguro que también la estamos disfrutando. Gracias especialmente a todos los que estáis ahí y a los ponentes. Creo que ha sido un bloque bastante enriquecedor, con cosas nuevas y no tan nuevas, pero que siempre hay que recordar. Quería empezar una ronda de preguntas, que vamos un poquito justos de tiempo, y vamos a intentar hacerlo medianamente por orden. Las primeras son para Aldes, para Andrés y Álvaro. Bueno, quería agradeceros la ponencia y comentar con vosotros. La ISO 16890 claramente ha establecido esta nueva nomenclatura de filtros para simplificar, ¿verdad? Porque, bueno, caray, con lo a gusto que estábamos con el F7 y el F9. La ponencia que habéis hecho, comparabais la filtración, el filtro naranja, que era de Passive House, que es un EPMI 55%, que es el F7 siempre, contra un F9. Tenemos una pregunta de Sergio Díaz, que nos dice que si el cálculo que habéis hecho del incremento de consumo debido al aumento de la pérdida de la carga de filtro es empírico o está basado en la curva de los ventiladores. Vale, sí, respondiendo a la pregunta, efectivamente lo que se utilizó fue el software de cálculo de Aldes, en donde a través de entrar valores de caudal y de pérdida de carga, pues nos permite obtener una potencia. Entonces, los datos obtenidos de pérdida de carga, la curva de pérdida de carga de cada filtro, la tenemos de datos de laboratorio, que los tenemos que tener para dar ese valor de filtración, y de esa curva de presión que va cambiando en función del aumento de caudal. Esa pérdida de carga la hemos ido incrementando en el software de Aldes. Y con su consecuente aumento del consumo hemos hecho el reporte en tablas y estudiado pues, los resultados, ¿no? Los datos del software. Muy bien, muchas gracias. Oye, y nos habéis hablado del radón, pero como un contaminante más, ¿no? Porque no tiene nada que ver con los filtros. Juegan en distintas ligas los gases y las partículas. Bueno, Sí. ya, contesto yo, Andrés, Vale. ¿te parece? Juegan en distintas ligas, pero sí que es verdad que está completamente relacionado con el caudal de ventilación o con las renovaciones hora que hagamos de nuestra vivienda. Entonces, al final, con una buena ventilación o con unas renovaciones horas adecuadas, lo que vas a conseguir es tanto eliminar ese exceso de partículas como reducir los niveles de radón, que no solo te van a entrar por la zona donde tú tengas ejecutada tu vivienda, sino también, como comentábamos en la ponencia, por los propios materiales con los que está compuesta tu hogar. Por eso la relación ya no tanto relacionada con el filtro, sino si bien con las renovaciones que hagamos en la ventilación. Claro, una buena ventilación es una herramienta fundamental contra el radón. Muchas gracias, Álvaro y Andrés. Jorge, tenemos una ponencia tuya. Muchas gracias por contarnos este producto. Tenía yo una duda personal. Nos has contado una U-Window de 0,58 vatios metro cuadrado Kelvin, pero no me queda muy claro si es la U-Window o la U-Window instalada. Es la instalada, ¿eh? En este caso es la instalada, porque a ella sí que se tiene en cuenta la transmitancia que aporta lo que es el hueco completo, y ahí el tapajuntas y el kit de instalación es la clave. La ventana sola es una cosa, y luego ya con el kit y el tapajuntas específico, ahí es cuando sí que podemos llegar a ese parámetro, que es al final lo que se nos va a pedir en el proyecto, el hueco. ¿Cuánta transmitancia tiene ese hueco? Vale. Oye, nos has hablado de que los accesorios solares exteriores, persiana o toldillo, se despliegan automáticamente en función de las condiciones de radiación
o temperatura que las programamos nosotros, pero ¿lo hacen de forma autónoma, sin necesidad de domótica en la casa, o la vivienda ha de estar domotizada? Sí, lo hacen automáticamente, no hace falta ningún otro aparato, simplemente con el propio panel solar que ya incluye la persiana o el toldillo y el mando a distancia, con eso ya el accesorio trabaje de forma autónoma. También se puede controlar manualmente con el mismo mando a distancia, pero tenemos esa opción que en estos proyectos siempre es muy demandada del accesorio solar. Incluso ahora tenemos la versión Wi-Fi también para poderla accionar del punto en que no estemos en casa, simplemente conectando la aplicación del móvil a cualquier red de internet, y podremos subir y bajar, incluso establecer de subida y bajada en diferentes estancias de la casa, con lo cual vamos a tener control total de toda la radiación solar que incida en todos los huecos de las ventanas de tejado en este caso. Bueno, muchas gracias, Jorge. A vosotros. Paso a Ana y Ana María Montiel y Ana Sánchez. Os quería hacer pues un par de preguntas. Nos pregunta Iñaki del Prim que cuáles son las motivaciones que llevan a elegir un cerramiento de entramado ligero de madera a modo de plemento en una estructura porticada de hormigón. ¿Qué ventajas le habéis visto para esa elección y tal vez qué inconvenientes? Pues inconvenientes, la verdad es que porque la madera es muy agradecida, ¿no? Bueno, inicialmente la idea era hacer el edificio entero de madera, pero los números no salían. Nosotros hacemos autoconstrucción y ya pedimos a nuestros clientes un esfuerzo, en principio un esfuerzo económico que no es excesivo respecto a una buena calidad de construcción, como se viene ya diciendo hace en todas las conferencias, pero sí que es verdad que bueno, invertimos en construcción un dinero que, bueno, pues la construcción tradicional mala es, ¿no? Entonces, bueno, cuando les contamos el estándar es muy común que les encante y la verdad es que enseguida que se lo contamos, pues les convencimos, a pesar de que bueno, pues el momento fue complicado, nos pilló una subida de precios general en el mercado, pero bueno, estuvieron muy abiertos y la verdad es que es una experiencia estupenda. Los números en mano no somos capaces de hacerlo y dando las vueltas con Medcom, que es la empresa con la que lo hemos hecho, que no se rindieron en ningún momento, pues vimos la posibilidad de hacerlo en madera. En este caso lo hemos hecho entre la estructura de hormigón y hay dos condiciones esenciales. Una, y la principal de todas, es bueno, que la madera como elemento biodegradable y huella de CO2 baja nos interesa muchísimo como material. Y lo segundo es que los espesores que conseguimos con un muro de madera son muchísimo menores con cualquier material cerámico, por ejemplo, que es lo más habitual en la construcción en Madrid. Entonces, la eficabilidad se ve potencialmente, o sea, es muchísimo menor que otro muro. Y bueno, es un poco lo que ha llevado. En este caso lo hemos montado entre estructura de hormigón y estamos haciendo otro edificio ahora en que lo vamos a montar totalmente por el exterior. Esperamos poderlo contar el año que viene. Gracias, Ana María. Y para Ana Sánchez, que nos has hablado de la hermeticidad, nos ha resultado curioso que, como nos has explicado, que la membrana líquida colabora o favorece y no hay ninguna pérdida por la penetración de las espigas. Entiendo que alguna habrá, ¿no? ¿O cómo funciona? ¿Sí?
¿Y la habéis ensayado? ¿Habéis ensayado esa hermeticidad antes y después de las perforaciones? En la primera vivienda llegamos a hacer 3 o 4 blowers. Antes de la membrana, después de la membrana con taladros y ya terminado. Y sí, evidentemente funcionó y los números fueron favorables. O sea que, bueno, todavía está cercado, pero los ensayos sí se hicieron. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Nada, vosotros. Cristina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por tu ponencia. Hay gente por el chat agradeciéndote especialmente el interés de tu ponencia y diciendo que ha sido muy didáctica. La verdad es que está muy bien que nos recuerden de vez en cuando lo importantes que son esas primeras decisiones de proyecto y el peso que tienen, porque es difícilmente cuantificable. Habéis hecho el esfuerzo de cuantificarlo y es muy de agradecer. Te queríamos preguntar cómo consigues que un cliente priorice estas decisiones sobre aspectos estéticos. Pues es que hay clientes que lo tienen muy claro y hay otros que no lo tienen tanto. Entonces, claro, cuando tu cliente fundamental son particulares, autopromotores, pues es que este tema es crítico. Entonces, claro, clientes que vienen desde el principio con la idea muy clara de que su casa quiere que sea fácil, pues probablemente es más sencillo. El problema es cuando ya tienen un proyecto, cuando trabajamos en consultorías para otros clientes que se van a encontrar con el fácil después y ya tienen un proyecto. El problema es decirles que claro, que se va a encontrar con unos sobrecostes y que o damos marcha atrás o esto solo se resuelve con dinero. Y claro, ese es un problema, porque creo que tira piedras contra nuestro tejado. Eso viene a decir que el Passive House cuesta dinero y eso no es así. Entonces, hay que hacer una labor de educación que creo que se ha hablado más veces en esta conferencia, porque si empezamos desde el principio haciendo las cosas bien, pues no tenemos que tener esos sobrecostes. Pero bueno, es complicado en viviendas unifamiliares porque lógicamente la gente va con toda su ilusión a hacerse una casa para todos. En España realmente la vivienda es complicado decirle a alguien que no puede abrir su ventana donde quiere. Entonces, a veces esa ventana se abre y hay que pues, bueno, llegar a un acuerdo pues, con algún centímetro más de espesor de aislamiento o mejorando un poco esa ventana, las prestaciones. Hay que hacer mucha formación a los clientes y cuando trabajamos con proyectos de otros, pues también a otros compañeros para que entiendan que si no, estamos metiendo sobrecostes a los clientes y ese no es el objetivo. Muchas gracias y con ese poder de convicción veo que para el año que viene presentáis el paradigma del factor de forma en una vivienda, hacéis una esfera. Ya veremos, ya veremos. Gracias. Iñaki, Fernando, muchas gracias por vuestra ponencia también. Da gusto ver el proyecto que habéis hecho, ¿no? Y cómo habéis aunado los esfuerzos de la gente allí empujando todos en la misma dirección. Me ha llamado mucho la atención el comportamiento del CLT que nos habéis mostrado. Estos tableros de madera contralaminada, ¿teníais ensayos previos de ellos? O... Esto yo. Bueno, buenas tardes José María y Pep, gracias por la invitación. Imagino que te refieres al tema de las fendas y las grietas, ¿no? Entonces, Sí. bueno, ahí lo que ocurrió es que el montaje del casco de CLT se acabó, creo recordar, en febrero y el SATE comenzó a instalarse después de verano, en septiembre. Entonces, en el clima de Madrid, pues, bueno, estuvo tantísimo tiempo con imaginaros, temperatura altísima, humedad relativa muy baja y una exposición al sol sur pura sin obstáculos.
Y bueno, todas estas fendas empezaron a preocuparnos mucho y el ensayo que teníamos en cuanto a certificaciones del fabricante, que en este caso era Stora Enso, en cuanto a la hermeticidad de los paneles, eran paneles, si mal no recuerdo, de 100 milímetros. Ellos tienen ensayos de panel de 100 milímetros hacia adelante y en nuestro caso la mayoría de los paneles de las fachadas eran de 80 milímetros. Entonces, bueno, realmente no teníamos garantía y como no la teníamos y teníamos que seguir de alguna manera con cierto control, lo que hicimos fue esos 3 blower en 3 viviendas seleccionadas estratégicamente con toda la casuística que incorporaran la mayoría de las casuísticas que sucedían para ver un poco cómo se estaba comportando aquello. Y esos test salieron bastante bien. Entonces, bueno, aunque no eran todas las viviendas, pudimos avanzar con la garantía de que las cosas iban a funcionar. La lógica estaba bien construida. Y otra pregunta que nos surge en el chat, nos pregunta Iñaki del Prim, si además de la propia corrala y las persianillas de madera, habéis tomado alguna otra medida frente al sobrecalentamiento y si habéis pensado o habéis monitorizado el edificio. Bueno, esto va para mí, de mi tocayo. Iñaki, no, o sea, tenemos la suerte de tener un edificio muy orientado al sur y las corralas ya generan un sombreamiento natural muy potente sobre la fachada sur y con las persianas es más que suficiente y funciona bien. Ahora sí que vamos, de hecho, ayer instalaron en la primera casa un sistema de monitorización para verlos. Vamos a monitorizar consumos de energía, vamos a monitorizar calidad del aire para saber los niveles de calidad del aire que hay en cuanto a niveles de CO2, compuestos orgánicos volátiles, formaldehídos y partículas en suspensión. Y vamos a monitorizar también consumo de agua, aparte de la monitorización de la parte de producción de fotovoltaica, que es bastante intensa. Entonces, bueno, para mí de estos edificios la gran incógnita o la gran prueba es todo lo que sale a nivel de cálculo, que luego a nivel de uso sea real o que la realidad se acerque lo más posible al cálculo. Y entonces, pues bueno, el edificio va a empezar a funcionar ahora y lo vamos a meter en carga, en funcionamiento y bueno, pues sí, es una gran incógnita y ver cómo funciona el primer año y cuáles son esos valores de la monitorización o esos consumos mínimos que esperamos, ¿no? A nivel de cálculo, entre 25 o 30 euros, calefacción, refrigeración y electricidad. Con la parte de producción, ver cómo gestionamos de una manera inteligente el exceso de energía que tenemos en el edificio en los momentos donde no se está consumiendo, ¿no? Producimos el máximo de fotovoltaica cuando no hay uso del edificio, no hay edificio de viviendas, la gente viene por la noche. ¿Cómo se hace, estructura toda esa gestión inteligente de la energía y la monitorización? Así que sí, que lo vamos a hacer y bueno, igual el próximo año o dentro de 2, cuando ya tengamos un histórico que se pueda contar, pues igual presentamos otra ponencia para contaros el funcionamiento. Estamos deseando verlo el año que viene, los resultados. Muchas gracias a ambos. Nada. Y vamos para terminar con Mario Reich de Emprace. Estaba reflexionando, Mario, en el comienzo de vuestra ponencia, habéis dicho que el lema de vuestra empresa en origen era pan para todos. Estaba pensando, según la veía, que ojalá pudiéramos decir pronto Passive House para todos. Bueno, enhorabuena por la iniciativa que habéis tomado y la determinación en hacerla al convertir todos vuestros supermercados, los nuevos y algunos de los que ya teníais con Enerfit en Passive House. Y bueno, teníamos algunas preguntas con respecto al que nos habéis dicho que se calienta con gas, con la instalación de gas. Nos gustaría saber si os encontráis con los mismos problemas normativos que tenemos nosotros, que nos exigen en las instalaciones de gas ventilar especialmente las zonas
donde están estas instalaciones. Y claro, pues eso entra en contradicción con la hermeticidad que nos pide Passive House. Hola desde Austria a todos los que nos estáis escuchando. No hemos tenido ningún problema con legislativo o reglamentario con lo que estamos aplicando como soluciones en el mercado. Que nosotros sepamos no nos ha creado ningún tipo de problema. Y a nivel de retos y dificultades logísticas como empresa, ¿qué ventajas o qué retornos han obtenido al hacer sus supermercados Passive House? Para nosotros el retorno se ve a los 5 o 7 años y se divide este valor entre cómo se ha construido el edificio. A lo mejor antes se construían con hormigón, pero yo creo que de 5 a 7 años es cuando empezamos a ver la rentabilidad real de la inversión realizada. De hecho, siempre es necesario obtener unos buenos planos del arquitecto para tener las ventanas bien colocadas, porque si no entra el sol y calienta demasiado el edificio durante el verano, haciendo que la temperatura interior suba demasiado. Mario, me refería más que a las ventajas económicas, que creo que nos las habéis dejado muy claras en vuestra ponencia, sino a las ventajas que obtenéis respecto a otras empresas por vuestra responsabilidad social corporativa a la hora de tener vuestras instalaciones plenamente convertidas a Passive House. El precio de la leche cuesta lo mismo en nuestro supermercado, con lo cual no hay ventajas. En realidad es que todo es marketing, ¿sabes? Bueno, yo iría a comprar a vuestro supermercado antes que a otro. Muchas gracias, Mario. Ha sido un placer ver vuestra ponencia y vuestra iniciativa. Ahora, cuando se apaguen los micros y sin que nos oiga nadie, os voy a preguntar sobre cómo convertís el pan duro en aguardiente, que también me ha parecido interesante. Creo que no le llega la traducción del todo a Mario. Bueno, sea como fuere. Hemos terminado el bloque. Muchas gracias a todos. No os vayáis porque ahora va a haber una presentación de una visita a un edificio y después pues Bruno Gutiérrez nos va a dar unas noticias frescas para despedir y cerrar la conferencia, que creo que a todos os van a gustar oír. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Gracias a todos. Sí, Gracias a ti. Gracias. Hasta luego. Gracias.